Buenas noches, emprendedores. Igual, agradecer a todos ustedes. Igual, poco a poco se están conectando, ya me están escribiendo por WhatsApp, están iniciando la sesión. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Williams. Williams Vega es abogado de profesión y máster en Derecho Corporativo. Y bueno, pues su experiencia y conocimientos han sido amplios en el desarrollo de su carrera. Ha seguido en diferentes industrias, ya sea educación, en la parte industrial, eh, en ámbitos en lo que es el sector público y a la vez privado. Y hoy en día Williams nos va a compartir una gran ponencia con respecto a las ventajas con la formalización y la constitución de empresas. Y parte de esto es compartir con ustedes uno de los puntos que la mayoría de todo emprendedor menciona con respecto a si realmente es un ámbito beneficioso para para mi emprendimiento estar formalizado. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes eh, uno de los puntos que hoy en día los emprendedores están preguntando. Muchas gracias, Williams. Sé que igual tu ponencia nos va a ayudar bastante en el desarrollo de la exposición y también en absolver algunas dudas y consultas que tienen los emprendedores para poder tener ese impulso de poder saber un poco más del tema de la formalización. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Víctor. Eh, Gracias. cuando me han convocado para tratar este tema, honestamente, es un tema que a mí me genera muchos pensamientos, ¿sabe? Mucha reflexión, honestamente, porque en una coyuntura, en una sociedad como la que tenemos, como la peruana, el formalizar no necesariamente es la regla. Y esto lo digo de manera, o mejor dicho, con lamento, porque lo más probable es que las empresas o los negocios, para decirlo con un término más adecuado, tengan un inicio informal y no solamente se queden en esta etapa o en este primer escalafón, sino que hagan de esto gran parte de su existencia, gran parte de su historia como empresa o como persona jurídica. Entonces, es un tanto interesante poder hablar sobre estos temas, porque nos va a permitir ver lo conveniente, lo relevante de poder formalizar o de ser formales a través de la constitución de las empresas, de darle ese respaldo, esa investidura, esa armadura a nuestros negocios que le permita no solamente nacer, sino ir creando valor en el tiempo y, cómo no, bueno, pues existir y existir de manera exitosa como negocio. Permítanme ustedes que yo les cuente algunas reflexiones sobre esto, pero primero me dicen si es que se me escucha bien, porque probablemente tenga algunos problemas de audio, o mejor dicho, de conectividad con el Internet. ¿Se me escucha bien? Sí, la escucho bien. Excelente. Igual para Perfecto. no, excelente. Igual para no tener problema, voy a quitar la imagen en un primer término y vamos viendo cómo nos va según eso. A ver, Víctor, la que sigue, por favor. Una cifra importante, esto es de fuente del INEI, es una cifra reciente, nos da cuenta que solo en el segundo trimestre del 2022 se han alcanzado la cifra de 3.081.573 empresas constituidas en el Perú. Esta cifra nos da cuenta que si la comparamos con la población que tenemos de habitantes en nuestra nación, se darán cuenta que es una cifra bastante significativa. Muchos de los peruanos
tienen emprendimientos, hacen empresa, formalizan sus negocios y contribuyen al desarrollo del país. El que sigue, por favor, Víctor. Y justamente de esta cultura emprendedora que escuchamos por todos lados y de la cual también nos sentimos muy orgullosos, es que eh, nuestro país es catalogado como un país en el cual las personas tienen esta vocación o tienen esta voluntad de querer hacer negocio. Por ejemplo, tenemos algunas cifras de un estudio que realizó Ipsos, que destaca que el Perú es el cuarto país del mundo con más interesados en emprender, un 52% en emprender principalmente en estos 2 años de pandemia. Solamente estamos detrás de naciones como Colombia, México y Sudáfrica. Eso nos sitúa en una situación de bastante interés, no solamente para los nacionales, sino, como no, para los inversionistas extranjeros, para la comunidad mundial, porque entienden que en el Perú, a pesar de sus dificultades que todos conocemos, que no son solamente políticas, sino son diversas, existe esa voluntad de seguir haciendo empresa, ese espíritu de emprender y de generar valor con nuestro trabajo. En el mercado peruano, dice este estudio, eh, solo el 46% considera que el apoyo del gobierno es un elemento relevante, porque para el emprendedor peruano, para el peruano que emprende, el gobierno, las instituciones del Estado, los entes reguladores no necesariamente son vistos como un facilitador, algo que impulsa, sino incluso los vemos como una barrera, un obstáculo. Por eso es que el emprendimiento, las ganas de emprender, muchas veces se desnaturaliza, muchas veces se trastoca y podemos estar hablando de escenarios de informalidad. El que sigue, por favor, Víctor. Y es justamente esa otra parte de la cultura de ser peruano, una cultura de informalidad. Y lo hay que decirlo con lamento, ¿verdad? Porque, como yo decía más temprano, tenemos que la informalidad en el Perú continúa siendo un reto. Esto lo dicen las noticias. Y es más, llegamos a cifras que incluso son, son iguales a hace 15 años. Hace 15 años teníamos una situación política quizás similar a la nuestra, de inestabilidad. Teníamos algunos sucesos también bastante relevantes, como por ejemplo los escándalos de corrupción en sectores tan importantes como el de construcción y de las licitaciones públicas, Odebrecht, OAS, Graña Montero, incluso para ser precisos de los nacionales, ¿no? Y en una coyuntura bastante compleja, tal cual como la estamos viviendo ahora. O sea, los escándalos de corrupción lamentablemente han acompañado a la mayoría de nuestros gobiernos. Eh, hay hay un estudio también que refleja que desde 2016 a la fecha, la participación del sector informal en los emprendimientos del Perú, o sea, los emprendimientos se constituyen de manera informal, es lo que nos quiere decir en otras palabras, ha pasado del 79% al 86%. Y esto es un nivel que no se veía desde hace 15 años, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de 2006, 2010, 2017. Este estudio también señala que el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, que es un ente de la Cámara de Comercio de Lima, ha estimado que solamente en el 2021 habrían operado un total de 8,7 millones de negocios, de los cuales alrededor
del 86% son informales. Entonces estamos hablando de una cifra muy significativa, muy cercana al 90% de los negocios que nacen y operan de manera informal. Y es justamente como yo les mencionaba también hace un momento, que el hecho de ver a las instituciones públicas, ver al gobierno, ver a los entes reguladores, ver las barreras que a veces presenta el mercado para el acceso mismo a este, generan o principalmente contribuyen, promueven esta cultura de informalidad que también es parte de nuestro día a día. Por eso es que tenemos que ver algunas cuestiones. ¿Por qué entonces podemos hablar de que es ventajoso, es importante, es conveniente, es relevante ser formal, formalizar nuestros negocios, si vemos que el entorno en el cual se desarrollan estos no es necesariamente el más favorable en una realidad como la peruana? Como en toda elección, como en toda eh, optar por una u otra cosa en la vida, siempre implica perder una parte, pero cómo no, el ganar muchas cosas. Entonces, esa es la parte que yo quisiera compartirles y resaltar en esta conversación para que ustedes se puedan llevar el mensaje de que al fin de cuentas siempre será más conveniente tener un negocio formal porque eso nos va a servir de esta coraza, de esta armadura que yo les menciono, para poder crear valor en nuestros negocios y darle continuidad en el tiempo. El que sigue, por favor, Víctor. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la formalización? Vamos a ver algunas de las muchas, pero que he considerado que son las más relevantes. Por ejemplo, una de las ventajas de formalizar un negocio es porque constituye una mayor credibilidad y presencia en el mercado. ¿Cómo así? Pasa que las personas, como entes naturales, como ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, generalmente somos muy vulnerables a todos estos aspectos de nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros podemos tener o no tener empleo. Y el no tener empleo, para alguien que vive del día a día de su trabajo, podría ser una característica que constituye un impacto significativo en su economía. Y esto hace que no tengamos mucha credibilidad, no tengamos mucha presencia frente a los ojos de algunas partes interesadas como clientes, como proveedores, el Estado mismo, incluso la comunidad en su conjunto. Entonces, las personas prefieren hacer negocios con empresas constituidas, con empresas formales, porque tienen una percepción de permanencia en el tiempo. Una empresa que se constituye una empresa que nace, se entiende que tiene una duración indeterminada, porque no le afecta, por ejemplo, el COVID como afectará a nuestra salud, ¿no? O no está sujeta necesariamente a si que alguien le da empleo o no, o si es que tiene o no tiene un padre, una madre, un esposo o una esposa del cual pueda contribuir a su economía. Las empresas constituidas, las sociedades o las personas jurídicas tienen una personalidad independiente de sus socios, de sus accionistas, de sus dueños, como lo queramos llamar, y eso les hace tener una permanencia en el tiempo. De otro lado, en este caso, las empresas y también las personas naturales prefieren comprarle a negocios formales. ¿Y esto por qué? Porque las empresas emiten comprobantes de pago como facturas generalmente, y estas facturas, estos comprobantes de pago, pueden sufragar ingresos y también obtener crédito fiscal.
hacen de esta forma de intercambio formal una ventaja que permite tener ahorro o incluso liquidez para los negocios. El que sigue, por favor, Víctor. De otro lado, es también ventajoso formalizar porque vamos a obtener una protección del patrimonio. ¿En qué términos? Ocurre que cuando uno constituye una empresa, cuando hace de un negocio una persona jurídica, delimitamos claramente cuál es el patrimonio que está sujeto al riesgo. Porque como personas naturales podemos tener quizás una bodega, podemos tener quizás algún comercio, eh, alguna forma de comercio, ya sea a distancia, electrónico, pero al fin de cuentas ese dinero, ese capital que está invertido puede ser parte de nuestro patrimonio mismo, ¿no? Puede ser parte de lo que yo tengo como propiedad personal o propiedad familiar. En cambio, si yo constituyo una persona jurídica, yo constituyo una empresa, digas en esos términos, lo que voy a hacer es dotarle a este nuevo ente que tiene una personalidad distinta a la del dueño, a la del socio, del accionista, de un patrimonio particular. Y si mañana más tarde, por la razón que fuese, este patrimonio se ve afectado en todo o en parte, quien se verá afectado realmente es la empresa y no la persona natural, el individuo, el dueño accionista o socio que está detrás de esta empresa. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es delimitar el riesgo. Ya no es un riesgo personal, es un riesgo del negocio que ha sido constituido a través de esta persona jurídica, a través de esta empresa. Por eso es que decimos que el constituir una empresa representa o significa una protección del patrimonio, porque delimitamos un riesgo. El que sigue, por favor. Asimismo, formalizar, constituir una empresa, dota de mayor estabilidad a los negocios. ¿Por qué decimos esto? Porque si constituimos una persona jurídica, una empresa, los riesgos que pueden sobrevenir como consecuencia de cualquier tipo de, por ejemplo, incapacidad parcial o total, o algún tipo de accidente como muerte, ¿no? De alguno de los socios, de alguno de los dueños, no afecta necesariamente a la empresa o de manera directa a la empresa, porque la empresa tiene una existencia que va más allá de esta situación personal del socio, como lo estamos explicando hace un momento. Entonces, lo que va a pasar es que la organización va a evitar, esa organización legal va a evitar que el daño repercuta a la empresa y en consecuencia no le alcance a quienes puedan tomar la batuta, puedan tomar la dirección, que en este caso pueden ser los herederos de este socio, y va a poder continuar este negocio, va a tener esta estabilidad en el tiempo de la cual estamos dialogando. El que sigue, por favor. Fácil transferencia de la propiedad. Al fin de cuentas, el constituir una empresa es constituir un patrimonio, es constituir un ente que pueda generar propiedad. Es como cuando yo compro una casa o compro un auto o construyo una casa. Eh, esa nueva adquisición, esa nueva construcción, lo que va a hacer es generar para mí un patrimonio. Y el patrimonio se traduce en la propiedad de estos bienes. Cuando yo constituyo una empresa, sucede similar. Es un ente que genera propiedad, genera patrimonio, porque puede ser vendido, puede ser dividido, puede ser donado, puede ser transferido,
puede ser heredado incluso. Entonces, se puede transferir fácilmente toda la unidad del negocio o también una parte. Y cuando decimos una parte, estamos hablando principalmente de participaciones, por ejemplo, acciones, cuotas, que sin necesariamente perder el negocio, yo puedo generar más propiedad y puedo generar más patrimonio. Entonces, esto hace que la propiedad, la empresa propiedad, tenga una fácil transferencia. El siguiente, por favor. La mayor facilidad para contratar con el Estado. El Estado, con sus múltiples y complejas características, y aunque a veces no nos guste, tenemos que darnos cuenta que es el mayor comprador que tiene el mercado peruano. Es quien más compra, no solamente en, en cifra, sino también en variedad, porque el Estado peruano requiere de todo tipo de bienes, desde comestibles, desde ropa, desde propiedades, servicios, eh, en general. Todo lo que puede producirse dentro del territorio nacional, probablemente el Estado lo esté requiriendo. Entonces es muy atractivo venderle al Estado, ser proveedor del Estado, aunque a veces puede ser un tanto engorroso poder participar en estas licitaciones, pero quien sabe manejar estos procesos de contratación con el Estado, estas licitaciones, encuentra en el Estado a un cliente privilegiado, porque es un ente que siempre va a requerir de más y más de estos bienes o de estos servicios que nosotros podemos ofrecer. Y es distinto presentarse a un concurso, a una licitación, en calidad de persona natural, a presentarse como persona jurídica, como empresa, porque principalmente el Estado ponderará de forma más positiva quien tenga esta estructura, esta, esta forma, esta credibilidad, como lo estamos mencionando más temprano, esta estabilidad, que le dé mayor puntaje, mayor seguridad, quizás un mejor manejo de aquella provisión o prestación de bien o servicio que el Estado pueda requerir. En consecuencia, para el Estado va a ser más interesante comprarle a personas jurídicas, a empresas, a negocios bajo la modalidad de empresas, que a un natural. Por eso es que hablamos que la facilidad para contratar con el Estado siendo empresa va a ser mucho mayor. Por otro lado, el que sigue, por favor, vemos que hay un fácil o más adecuado acceso a productos financieros, ¿no? Y creo que esto es bastante lógico, porque lo decíamos también más temprano. Una persona jurídica va a tener más espaldas, o al menos se supone que tenga más espaldas financieras, más pulmones financieros, como lo queramos determinar, para responder ante un crédito, por ejemplo, para asumir los costes que genera un préstamo dinerario, un préstamo de capital, porque las instituciones financieras siempre esperan que las empresas estén constituidas, siempre esperan que los negocios estén constituidos como empresas. De esta manera hay una mayor facilidad para acceder a sus productos crediticios. Hay una forma más fácil de parte de los bancos y las instituciones financieras de hacerles trazabilidad incluso, porque hay datos personales que no se pueden conocer o no son tan fácil conocidos de parte de las personas naturales, pero sí las personas jurídicas tienen quizás esta forma más pública de conocerse dónde tienen domicilio, cuál es la ficha RU,
quiénes son sus socios. A través de la publicidad registral podemos saber quién es su gerente general, quiénes son sus apoderados y qué tipos de poderes tiene, cuáles son sus propiedades, cuál es su nivel de riesgo crediticio, entre otras cuestiones que para los bancos les es muy atractivo a efectos de decidir a quién y a quién no prestar. Entonces podemos estar hablando de que eso es una ventaja bastante significativa porque nos va a poder generar ese flujo de dinero, ese flujo de capital que muchos de los negocios no tienen y que por eso no subsisten. Pero teniendo esta constitución, esta forma de estructura, probablemente sí seamos sujetos de que se nos brinden estos productos financieros de una manera más ágil, más fácil. El siguiente, por favor. Ventajas tributarias. Y aquí sí hay un abanico de cosas que se pueden decir. Porque al formalizar una empresa se podrá acreditar con mayor facilidad el derecho a gozar de estas ventajas tributarias, porque se tiene un patrimonio delimitado, como también lo mencionábamos hace un momento, que está separado del patrimonio personal y que además, bueno, pues hay un sinnúmero de ventajas, no un sinnúmero, hay un número bastante significativo de ventajas que, por ejemplo, podríamos mencionar que existen regímenes laborales especiales. Los trabajadores de las MIPES, por ejemplo, pueden pactar mejores condiciones laborales con justamente sus empleadores MIPE porque tienen unos regímenes especiales que pueden ser más benevolentes o que son más benevolentes a que se tenga una empresa grande, ¿no? Entonces, el poder constituirse como una mediana y pequeña empresa inicialmente, formalmente, es una forma bastante adecuada de poder gozar de este régimen laboral. De otro lado, también, por ejemplo, en lo que corresponde a salud, los trabajadores y los dueños, los propietarios de estas medianas y pequeñas empresas, incluso sus derechohabientes, tienen una cobertura de salud a través del SIS y que el Estado asume de respecto de ellos un 50% y el otro 50% está a cargo del empleador, cosa que no sucede, por ejemplo, con la mayoría de empleados de empresas más grandes. Entonces, esta facilidad que da el gobierno respecto a estas empresas que se formalizan a través de esta figura hace bastante conveniente que se pueda formalizar el negocio. De otra manera, de otro lado, tenemos que hay una recuperación anticipada del IGB, porque las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades productivas, tanto ya sea de bienes o servicios gravados con el impuesto general a las ventas, con el IGB, o también pueden realizar exportaciones, pueden solicitar la devolución de este IGB mediante notas de crédito negociables, dice la norma. El crédito fiscal, en este caso, generado en las importaciones o en las compras locales de bienes, principalmente bienes de capital y que tienen que ser nuevos, y esto con la finalidad de fomentar la adquisición o la renovación también, o incluso la reposición de estos bienes. Hacen que el comprador, mediano o pequeña empresa, pueda solicitar esta devolución. De otro lado, tenemos que eh, no sé si ustedes saben de la factura negociable. La factura negociable es esta tercera copia que tenemos en las facturas. Muchos la habrán visto. Que realmente esta factura o esta copia no tiene efectos tributarios para la mayoría de las empresas. Sin embargo,
para las empresas pequeñas y medianas, sí tiene un aspecto financiero, podríamos decirlo, porque las MIPE que emiten electrónicamente facturas comerciales pueden usar este tercer ejemplar, esta factura negociable, como una factura negociable, valga la redundancia. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Que esta factura negociable, para el caso de estas pequeñas empresas, constituye un título valor. Y todo título valor tiene el efecto o la calidad de transferirse a terceros. Y cuando transfiero a terceros este título valor, esta factura negociable, probablemente obtenga una liquidez inmediata si la sé negociar. Entonces, eso también es una cuestión bastante atractiva que tiene este beneficio tributario. Otra cuestión que es también relevante de mencionar es el régimen especial del impuesto a la renta. ¿Qué es esto? O sea, pasa que las pequeñas empresas que realicen actividades de comercialización de bienes que adquieran o produzcan, así como también aquellas que realicen prestación de servicios, pueden gozar de un régimen especial del impuesto a la renta. A diferencia del régimen simplificado, del RUS, del nuevo régimen único simplificado, este régimen especial de impuesto a la renta es un régimen tributario que puede estar en el que pueden estar tanto personas naturales como también personas jurídicas. Entonces, por eso es importante constituir empresa, porque el RUS sabemos solamente a quién están dirigidos, ¿no? Y también se pueden emitir, en este caso, facturas a los clientes. Pero ¿de qué va esto del impuesto a la renta? O sea, el impuesto a la renta puede, o mejor dicho, le atañe a aquellos sujetos que no superen los 525.000 de ingresos netos anuales o de compras no mayores a esa cifra. Entonces, si es que eso sucede, la tasa del impuesto a la renta aplicable va a ser un 1,5 punto por ciento de los ingresos netos. O sea, es una tasa bastante conveniente, 1,5%. Y entre las ventajas de esto está que se puede llevar solamente dos registros, el registro de compras y el registro de ventas. De otro lado, solo se van a presentar declaraciones mensuales, no las anuales, y se puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago, boletas, facturas, incluso. No hay una limitación en este aspecto. Entonces, eso también es un aspecto conveniente dentro de las ventajas tributarias que ha establecido nuestro Estado a efectos de favorecer la formalización y la constitución de empresas dentro del mercado económico peruano. El siguiente, por favor. Teníamos, creo que, uno más. Bueno, había dentro de los que yo les estaba compartiendo, estaba el de atraer el talento. Lo que pasa es que muchas de las personas, de los trabajadores, de los profesionales, de los talentos, buscan pertenecer a empresas y no tener empleadores, personas naturales. Entonces, por más que tengamos un negocio que sea muy conveniente, pero si somos personas naturales, probablemente cuando queramos contratar a algún profesional técnico que tenga conocimiento específico en alguna materia y que pueda aportar valor a nuestro negocio, nos veamos limitados porque dirán, bueno, ¿quién es el empleador? Williams Vega.
Es distinto trabajar para Williams Vega o para la empresa que tiene Williams Vega, ¿no? Entonces, siempre el que tengamos una compañía o una empresa constituida va a ser atractivo que los talentos que necesitemos, los profesionales, los trabajadores que aporten valor y que sumen a nuestro equipo, puedan ser más fáciles de contratar, más fáciles de captar, independientemente del tamaño del negocio. Siempre será más atractivo que el empleador sea una persona jurídica que una persona natural, porque también tendrá esta forma de cumplir con obligaciones laborales que una persona natural probablemente no. Entonces, en síntesis, respecto de lo que yo les estoy contando, es generalmente estas las ventajas que tiene el formalizar y el constituir un negocio en nuestro país. Soy claro en decir, como lo he mencionado, que es complicado dentro de esta cultura de informalidad que hemos revisado, pero aunque no lo parezca, y lo saben ustedes muchísimo mejor que nadie, la voluntad, el espíritu emprendedor del peruano supera estas barreras y hace de estas ventajas un camino que pueda transitar de manera más conveniente a la formalización. Perfecto. Muchas gracias, William, muchas gracias. Sé que igual la presentación ha sido muy enriquecedora con respecto a las ventajas que tenemos con respecto a la formalización. No sé si los emprendedores desean participar, que quieren que hay alguna duda, consulta que quieran poder comentarnos para poder resolver unas dudas con el doctor Williams Vega. Sí, ¿Qué coméntanos, tal, Anuar. qué tal, doctor? Muy buenas noches. Una consulta, ¿cuál sería su recomendación para escalar? Digamos, tengo constituido una empresa, pero hasta el día de hoy no lo he activado. O sea, sigue todavía, está constituido, pero no lo he llevado a la SUNAT a activar nada. ¿Por qué? Porque recién estoy empezando a comprar y vender cosas. Pero, ¿cuál sería la recomendación para ir escalando? O sea, para no ir de frente con todo bombo y platillo, sino paso a paso. Perfecto, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que el, el constituir una empresa, como ya lo estás mencionando, ya es bastante. O sea, el hecho de formalizar, de ir, no sé bajo qué modalidad esté constituido este negocio, pero de hacer posible que esta secuencia de pasos iniciales se hayan dado, ya es un paso bastante importante, es relevante. Ya estamos creando valor con esta constitución, ya estamos generando propiedad incluso, ya estamos haciendo que aquel primer sol ya no sea un sol, sino ya tenga una representación mayor. Como recomendación general, yo sugiero que primero evaluemos cuál es nuestro apetito de cómo vamos avanzando, porque de nada vale constituir una empresa si es que, como yo mencionaba también más temprano, no estamos seguros de que esta elección nos implique responsabilidades. Y estas responsabilidades son, entre otras, por ejemplo, las tributarias, las laborales y algunas otras cuestiones que dependerá del tipo o naturaleza del negocio. En consecuencia, hay que medir, hay que tener un momento de reflexión y ver qué tan conveniente me es ahora tener esa formalización de la compañía o si es que merece que genere yo quizás algo más de capital y recién ahí formalizar. Creo que el termómetro lo tenemos más entre manos porque sabemos cómo va nuestro negocio. Ahora, con todas estas ventajas que estamos mencionando,
el hecho de poder tomar esta decisión de ser formales y de darle impulso a nuestros negocios, me parece que es mejor que simplemente quedarnos en la evaluación, ¿no? Creo que es más conveniente ir hacia la formalización. Aún así tengamos algunas dudas respecto de algunos aspectos particulares según nuestros negocios, y respecto de la formalización, ir generando este valor y esta confianza que necesitamos para continuar con los negocios. Gracias, gracias, doctor. Excelente, doctor Vega. Una consulta, justo nos piden por el chat. Pierre nos comenta, si el estado civil es casado, ¿es necesario que firmen ambos cuando es una IRL? EIRL, disculpa, es una empresa responsable limitada. Si el estado civil es que son casados, es necesario que firmen ambos y constituyes un... Lo que pasa es que las empresas individuales de responsabilidad limitada son justamente eso. O sea, estamos hablando de una única persona que es quien constituye la empresa. Ahora, no necesariamente el registro, o porque esto se hace principalmente en notaría de manera inicial, va a requerir que firme el cónyuge, porque no estamos adquiriendo, o sea, no estamos generando un gasto que afecte al patrimonio de la sociedad conyugal, del matrimonio. Entonces, no va a ser un requisito que vayan a requerir la firma del esposo o de la esposa para constituir una IRL. La pregunta sería, ¿por qué una IRL y no una sociedad anónima? Yo soy de la sugerencia o de la opinión que cuando uno quiere hacer negocio, y negocio no solamente para tener un ingreso, sino para crecer y generar valor, las sociedades anónimas son el mejor camino, a diferencia de las EIRL que nos limitan. Probablemente en un inicio una EIRL nos dé esta formalización de la cual estamos hablando, pero va a llegar un momento en el cual el negocio avance, en el cual la IRL ya va a ser limitante para el crecimiento. Por eso es que sugiero que de plano nos aventuremos a constituir sociedades anónimas. Sociedades anónimas, una sociedad anónima cerrada quizás sería la forma más conveniente de formalización de negocio. Excelente, doctor Vega. Una consulta también nos comenta en el chat, Patricia, temas muy interesantes para aprender y emprender. Ahora la consulta es que ella va a trabajar, voy a trabajar en una empresa, pero no me podrán en planilla, solo me piden recibo por honorarios, porque trabajaré de entre 4 a 6 meses. ¿Eso es así? Pregunta. Ya, ok, bueno, eso ya es más una pregunta laboral, ¿sí? Pero tiene que ver, cómo no, con la formalización, lo estamos hablando, ¿no? De esto de la atracción y la retención de los talentos. No, el plazo de 4 o 6 meses no impide que sea contratada el profesional, el trabajador, por planilla, como corresponde. Entonces, ahí, bueno, pues tenemos un pequeño gran problema, porque probablemente, no sé qué tipo de servicio es, habrá que saberlo en principio, pero de manera general, probablemente lo que se quiera es justamente evadir estas cuestiones formales de las cuales estamos hablando, ¿no? Y no solamente en el tema de pagar obligaciones laborales, sino también de reconocer aquellos aportes que son obligatorios a entidades como SUNAT, por ejemplo. Pero no es la regla la que se está planteando en ese ejemplo. Excelente, doctor Williams. Doctor, otra pregunta nos comenta Pierre. Dice, ¿cuál es el promedio de inversión para crear una SAC? No podríamos hablar de un promedio, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué necesitamos para constituir una sociedad anónima cerrada? En principio, bueno, pues que haya socios, ¿verdad? Cuanto menos dos,
porque se necesita pluralidad. De otro lado es que hay un capital, y el capital no es obligatorio que sea en dinero, sino también puede ser en bienes incluso. Lo importante es que se acredite que existe capital, que esta empresa tiene capital. Ahora, sobre los gastos, bueno, pues los gastos son diversos en función de con quién nos amparemos para constituirla. Si vamos directamente a una notaría, bueno, pues una notaría en función también de la zona y del notario puede cobrarnos alrededor de 500 soles aprox. Pero también hay modalidades más simplificadas, como acudir directamente a SUNARP. Permítanme un momento, les digo cómo se llama este servicio. SID SUNARP, SID SUNARP, donde nos dan soporte directamente para constituir una empresa de forma más directa. Y de otro lado, están estos, ¿cómo se llaman estas conglomerados de instituciones? Hay uno en los malls, como en Plaza Norte, Mall del Sur. ¿Recuerdas el nombre de esto, Víctor? MAC, los MAC. MAC, correcto. En los MAC hay una sección del Ministerio de la Producción que lo que busca también es fomentar la formalización de las empresas y te brindan asesoría directa e incluso te contactan con notarías que, siendo formales, ¿no? Siendo reconocidas, cobran un derecho menor, ¿no? Por este servicio. Entonces, yo creo que alrededor de tener unos 500 soles podría bien solventar la constitución de una sociedad. Excelente. ¿Nos podrías comentar, por favor, en el chat cuál es el nombre del SID SUNAT, justo para poder que lo puedan tener también? Sí, lo pongo por aquí. Muchas gracias. Doctor Vega, también nos comenta Cristi, ¿cuál es el porcentaje de declaración de impuesto de la SAC y cómo se declara? Sí, ella ¿Cuál menciona, es dice el acá, si ya constituí la empresa, pero no he iniciado labores. Dice acá, tengo que pagar algo, ella menciona. No, realmente no, porque el solo hecho de constituir no has generado ningún tipo de renta por el cual tengas que tributar. Uno tributa cuando genera renta. Si no existe renta, no hay obligación de tributar. O incluso, habiendo tenido ya el negocio, teniendo un negocio activo, dígase de manera más clara, podríamos hablar de pérdidas todas. Y cuando hay pérdida, tampoco aplica la obligación de tributar. Entonces, eso va a depender de la actividad, va a depender principalmente de la renta, ¿no? De cuánto es que generemos como ganancias, y respecto a eso es que tributamos. Excelente, doctor Vega. No sé si tienen alguna consulta adicional para poder, sí. Bueno, también quisiera, en todo igual, doctor Vega, agradecerte la participación, nuevamente tenerte contigo en este webinar, en este seminario. Ya anteriormente ya tuvimos un seminario contigo en el tema de lo que es registro de marca en Indecopy. Y parte de eso también ha servido bastante a los emprendedores conocer un poco de esta funcionalidad que hay en el Estado para poder, de cierta manera, lograr que el emprendedor pueda crear más valor y ya teniendo ya una cercanía con sus clientes, ya un reconocimiento de su marca, a estar registrada. Y parte de eso nos compartiste un seminario muy agradable en toda la experiencia que tú tienes en el tema de registro de marcas con Indecopy. A los Sí, emprendedores, sí lo recuerdo. sí, Estuvo bastante interesante ese diálogo, ¿cómo no? Y está relacionado a esto de la formalización, porque nosotros tenemos a veces el ingenio como peruanos emprendedores de crear propiedad intelectual, una marca
un nombre, una denominación, es un signo distintivo, es una forma de hacer propiedad intelectual. Lamentablemente, a veces solamente los tenemos como un letrero puesto en nuestra fachada, ¿no? O en la puerta del negocio. Pero por ahí alguien que tenga un conocimiento un poquito más profundo en este tema del registro de marcas y le parece que esa marca, que ese nombre, que esa denominación es significativa, atrayente, muy comercializable, bueno, pues irá al registro y verificará que nadie la ha registrado. Entonces dirá, yo soy el dueño. Ahora, cuando se ha otorgado el registro, es muy complejo revertir esta asignación de propiedad, porque una marca también es una forma de propiedad. En consecuencia, probablemente tengamos un negocio muy exitoso que tuvo el nombre muchísimos años, pero no fue registrado. Bueno, pues tendremos que cambiar de denominación porque el nombre de nuestro negocio, bueno, ya es propiedad de un tercero, salvo que negociemos con este tercero y que tengamos algún tipo de acuerdo para licenciar esta marca, cosa que no es muy coherente, habiendo sido nosotros quienes creamos esa denominación, quienes tuvimos esa buena idea de designar de esa forma nuestro negocio. Entonces, los negocios pierden muchísimo de identidad, muchísimo de imagen cuando no formalizan estas cuestiones de denominaciones y de marcas. Eso, por ejemplo, es una de las formas también de ser formal. Es una de las formas también de acompañar a la constitución de nuestras empresas y al fortalecimiento de nuestros negocios. Excelente, y precisamente justo a los que están presentes, igual se le va a enviar por correo la presentación y el video grabado para que puedan ustedes oírlo y, bueno, también tomar un poco de conocimiento con respecto a lo que es registro de marca. Y parte también para poder compartir con ustedes es de que el día de mañana igual, parte también un poco de lo que nos ha comentado el doctor Vega es el tema de la formalización y un poco el tema también, el tema laboral. Y justo hay unas preguntas que han nacido en base a esto. Igual, el día de mañana tenemos una sesión con el doctor Huaraz, que es un tema de la orientación laboral, pero para los emprendedores. Ahí vamos a ver un poquito más de ese tema, igual, para que sean complementarios justo a los que el doctor Vega nos comenta. Y bueno, pues agradecer, justo quiero compartir también con ustedes una pequeña encuesta para que, a ver, por favor, un segundito, ahorita va a aparecer, va a iniciar, por favor. Yo quisiera igual que nos apoyaran bastante con la encuesta, ha salido su pantalla, por favor, para que puedan apoyarnos. Y bueno, la idea de esta encuesta es seguir mejorando cada día. La idea es poder evolucionar con la parte educativa y la enseñanza a ustedes como emprendedores. Y bueno, parte de eso nos apoyaría bastante eh, el tema de poder que puedan contestar una pequeña encuesta que, igual, quisiera, es de gran valor para nosotros. Y bueno, Williams, ante todo, agradecerte enormemente justo con hoy día tu ponencia y parte de esto querer compartir tus conocimientos y experiencia con respecto a lo que es la formalización, las ventajas, y hemos tocado varios puntos. Hemos tocado el tema de lo que es la contratación con clientes y proveedores, qué beneficioso es el tema de formalizarse y tener ya algo estructurado. Para también el tema de lo que es el tema de los financiamientos y la protección de lo que es la propiedad misma de la empresa. Y uno de los puntos también que justo mencionaste, el tema tributario, es uno de los puntos que también a veces suele ser un tema demasiado de conversación en lo que es el tributario, y bueno, parte de eso también es uno de los beneficios que también obtiene también el emprendedor al momento de formalizarse. Y bueno, y prácticamente hay mucho más, y sé de que ha sido muy corto el tema
de lo que es el webinar. Y bueno, sé que vamos a tener una siguiente sesión, un poco para poder ahondar un poco más en el tema de lo que es el tema de la Constitución, un poco más a lleno, y esperemos ahí que los emprendedores puedan continuar y seguirnos con los seminarios para poder brindarles esta información muy enriquecedora para ellos. Excelente, yo gustoso de poder seguir conversando con quienes estén interesados. Creo que Es Negocio tiene una propuesta bastante conveniente de poder generar estos espacios en los cuales quienes tengan interés, bueno, pues puedan llevarse quizás algo más de aquello que pueda ser de beneficio, de provecho para sus emprendimientos, para sus negocios. Creo que esa es la idea. Y como menciono, con gusto, sigamos dialogando sobre este y sobre otros temas más interesantes seguramente. Excelente, muchas gracias. Y bueno, pues sigo igual, está aperturada todavía la sesión. No sé si algún emprendedor desea participar ahí para poder complementar la sesión, algunos temas que tengan como dudas, consultas para poder que tengan un tema enriquecedor para poder compartirnos en lo que es formalización. Sí, yo tenía una inquietud. Era yo tengo una empresa IRL y qué gestiones tendría que hacer para, si en caso de que deseo pasar en un SAP, o si me convendría. ¿Qué hay que hacer para pasar de una ERL a una SAC? Sí, Bueno, pues en principio hay que modificar la constitución, o sea, la forma como está constituida nuestra empresa, ¿no? Probablemente no sea, o sea, lo que pasa es que de EIR a SAC no hay mucha, no hay mucha conexión, si es que se puede entender. ¿A qué voy? La IRL es una empresa individual. La SAC son sociedades y las sociedades es pluralidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tendríamos que hacer es buscarnos un socio, a cuanto menos uno, ¿no? Entonces, más que hacer el tránsito de una R a una SAC, soy totalmente honesto, y esto lo digo con conocimiento de causa como abogado, es que en ese entendido creo que sería mejor constituir una nueva empresa y migrar todos aquellos activos, todos aquellos bienes, toda aquella propiedad de la IRL a la SAC. ¿Sí? Porque si no tendríamos que hacer toda una reforma legal que implica varios trámites notariales que al fin de cuentas terminan siendo lo mismo que constituir una SAC. Desde el inicio, evidentemente. Constituir significa que nazca, ¿verdad? Entonces, si es que el planteamiento es eso, ¿cómo migramos de una IRL a una SAC? Es posible, pero es tanto igual que hacerlo como si constituyéramos una nueva empresa. Entonces, en ese entendido, yo sugiero que constituyamos una nueva empresa y migremos todo aquello que teníamos en la IRL a la nueva. Incluso puede ser la misma denominación, y bueno, pues los bienes que se puedan haber generado en este tiempo de existencia de la IRL. muchas gracias, doctor. Sí, era una inquietud porque deseaba fusionar con otras empresas como una sociedad, pero es muy buena la forma como me está brindando esta información. Muy amable, gracias. Doctor, una consulta, continuando lo que dice Nelly, entonces, ¿puedo yo hacer otra? O sea, digamos, yo he hecho una empresa IRL con nombre ABC IRL. ¿Yo puedo registrar esa misma empresa ABC SAC? Sí, en teoría sí, hay empresas que se llaman de forma similar. Lo que va a cambiar, bueno, pues es la terminación, ¿no? EIRL ya no va a ser EIRL, será el SAC. Ahora, no va a haber ningún tipo de oposición, entendería, porque van a ser las mismas partes quienes van a migrar a esta nueva forma societaria. ¿Cuándo es que existe oposición en el registro? O mejor dicho, ¿cuándo hay esta barrera, este impedimento en el registro? Cuando existe oposición. Cuando un tercero o otra empresa dice, yo me llamo así, entonces tú no te puedes llamar así. Ah, Pero si yo tengo esa denominación,
conmigo, bueno, simplemente en el registro hago que, o mejor dicho, no me opongo, evidentemente, para que la nueva empresa tome esa denominación. Ahora, no va a ser lo mismo, porque es ABC EIRL, es distinto a ABC SAC. Ahí ya tenemos una diferenciación. Ok, ok, doctor. Gracias. Entonces, doctor Vega, igual, agradecer bastante su ponencia, su participación. Igual, quiero igual agradecer a todos los invitados, emprendedores, a poder igual, agradezco mucho su participación, a poder compartir también sus experiencias y sus consultas con el doctor Vega para poder igual absolverla de dudas y poder resolver ustedes estas dudas que tengan con respecto al tema de la formalización y el tema de la estructura empresarial. Igual, les voy a compartir también la presentación a sus correos y parte también de eso, también compartirles también el video grabado y no se olviden que el día de mañana tenemos otro webinar y también el día sábado tenemos ya inicio a lo que es el tema de marketing. Y es un punto en el cual también vamos a compartir bastante, es un tema práctico también, en el tema de lo que es redes sociales. Y la semana que viene también continuamos con marketing. Entonces ahí va a seguir varios temitas que igual vamos a complementar con ustedes y bueno, que se van a llevar ustedes a su emprendimiento. Muchas gracias, doctor Vega, por compartirnos la presentación, compartirnos su ponencia y experiencia. Y bueno, agradecer bastante a usted. Gracias a todos. Seguimos conversando. Que les vaya bien. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, muy amable, gracias. Felicitaciones, negocio. Muchas gracias.